Quiero mostrarles a ustedes un artículo que publicó el diario Eagle, que tiene que ver con este asunto del video que ya les mostré del juicio que le interpuso la señora María Francis Russell a su marido para separación por diferencias sustanciales. Y este juicio fue muy interesante para el público, porque ya Charles T. Russell era un hombre público, un hombre muy conocido, un pastor respetado. Y entonces, cuando la señora Russell interpuso el juicio, la sala de la corte se llenó de gente, pues creo que hasta salían por la ventana, porque querían saber qué cosa estaba denunciando la señora María Francis Russell contra su marido. Y esa demanda de divorcio querían saber de qué cosa consistía, pues porque obviamente el señor pastor Russell era considerado como un enviado del Señor, como el séptimo mensajero de la Odisea, el esclavo escogido por Dios para dar alimento a los domésticos. Y resulta pues que este video que les he preparado, donde se ve el juicio de divorcio que le hace la señora Russell a su marido, les he hecho esa animación que ustedes han podido ver del divorcio, y lo que está preguntando el juez son preguntas textuales, puntuales, y que existieron 100%, está totalmente demostrado, está en los registros del juzgado. Y lo que yo puse en ese video es verdad, no es ningún invento, es una realidad, no es una calumnia, es un juicio que se llevó a cabo en 1906, y es justamente lo que puse en esta animación. Y cuando se realizó ese famoso juicio, el juzgado se llenó de gente, porque querían saber cuál era el otro lado oscuro, pues, que podría haber tenido el pastor Charles Russell en su vida personal oculta dentro de su casa, y que no todo lo que brilla es oro, y a veces se puede ser luz para el mundo y tinieblas dentro de su hogar. Y ese juicio, cuando terminó ese juicio, obviamente fue publicitado en los diarios más importantes, como del diario Eagle o el diario Águila de Brooklyn, donde pone en el encabezado, dice: mujer besada por el pastor y sentada en sus rodillas. Este título que ven ustedes acá es producto de lo que manifestó la señora Russell en la corte, cuando le dijo al juez que la señorita Ball le había dicho a ella, a la señora Russell, de que en una oportunidad su marido la sentó en sus rodillas y se acariciaron y se besaron en las rodillas de él. Ese punto tan delicado fue acentuado como título en este diario de Eagle de Brooklyn. Y se lee así para que vean que esto no es mentira, que este video del juicio es un invento de la Basori, ¿no? Aquí está. Y bueno, acá dice pues, el señor Russell dice pues que esto de que se sentó en la rodilla fue solamente una forma de ser amable con esta jovencita, dice, que sucumbió a la amabilidad que él sentía por esta niña, ¿no? Esa fue la respuesta, ¿no? Y que en el otro caso de la acusación que hizo a la señora Russell de que él entró al cuarto de Hedda Ball una noche en sus pijamas y que lo vio sentado tomándole la mano, dice acá que el pastor Russell dice: may have felt her pulse, que él fue solamente a tomar el pulso para ver si estaba bien de salud la señorita Ball. Era la respuesta que él daba en el juzgado cuando se le interrogaba si era cierto que él había ingresado al dormitorio de la jovencita, le tomó la mano, como decía la esposa de Russell, y él contestó que solamente estaba tomando el pulso. Y decía él que aquí se lee: he sometimes ministered to the sick, que algunas veces él se preocupaba y ministraba a los enfermos. Y el hecho de que estuvo encerrado con la otra mujer, o sea, la sirvienta, lo hizo de una forma inocente, dice. Locked in another girl's room innocently. Y sigue hablando acá, muy interesante, el especial de Legal. La fecha es octubre 2, Pittsburgh. Y voy a leerles acá más o menos lo que dice, traducirles. La demanda para separación traída por la señora Russell en contra de su esposo Charles, su esposo conocido como el pastor Russell, que ha entrado a un juicio en contra
del diario Eagle por calumnia, del cual perdió Russell obviamente, es recordado aquí por el más sensacional juicio en la corte que llamó la atención del público en la historia del condado de Allegheny en Pittsburgh. Y dice, si el pastor Russell, la publicidad que se hacía el pastor Russell y sus métodos traían mucho a la gente, muchos se referían a él como el pastor o el predicador excéntrico por sus discursos inusuales y sus métodos de publicidad que hicieron que trajera y atrayera a la gente. Y sigue diciendo esto. Miren, esto es importante lo que dice el diario acá, ¿no? Los métodos de publicidad del pastor Russell atrajo mucha atención hacia él, y mientras muchos se referían a él como un predicador excéntrico de Allegheny, cuando el hecho que la esposa del pastor Russell estaba demandándolo a él para separación, se hizo público y de interés general, y se hizo creciente, y la sala de la corte se atestó de gente durante el proceso. Que dice así: el testimonio que trajo los comentarios más grandes concerniente a la relación del pastor Russell con la señorita Rosa Ball, una joven mujer, pues voy a seguir bajando acá, dice, una joven mujer mecanógrafa, empleada del pastor Russell en la casa de la Biblia de Ark Street. Este testimonio fue dado por la señora Russell en su examen directo el jueves, abril 26 de 1906. El juicio fue pautado por la corte en el terreno donde los incidentes cuyas referencias fueron hechas y que se dijo que ocurrieron en una fecha que preceden las fechas mencionadas en el pliego de reclamo de la señora Russell. El pastor Russell recurrió a los incidentes cuando él fue al estrado varios días después y dio su versión de lo ocurrido. Así dice. Sigamos bajando. Dice, la señorita Ball no fue llamada a testificar al estrado, ya que ella había viajado seguramente muy convenientemente para Australia poco antes del juicio. Los registros verbales de este testimonio han sido tomados de los reportes oficiales del caso archivados en la oficina del secretario de juzgado del condado de Allegheny en Pittsburgh, tal como sigue. Entonces acá en este diario, en el diario Eagle de Brooklyn, comienza a transcribir las preguntas que le hace el juez, y son las preguntas justamente que yo he puesto en la animación de mi video, donde se ve el juicio. El juez pregunta y la mujer contesta, y después le preguntan a Russell. Y está acá, ustedes lo pueden ver, que no es invento mío, y donde al final la señora Russell cuenta pues que la jovencita, la señorita Ball, le confesó a la señora Russell de que en una oportunidad Charles Russell la sentó ahí en sus regazos, en sus rodillas, y luego la abrazó, se acariciaron y se besaron ahí sentados en las piernas de él. Y es por eso pues que eso aparece en el título de este recorte periodístico. El pastor Russell la sentó en sus rodillas y la besó, dice el título de este recorte periodístico, y él dijo que él pues sucumbió a su amabilidad. Y como ven ustedes, en el juicio no pudo estar presente la señorita Ball, que era la más importante para que pudiera ratificar y dar su testimonio de lo que le había contado y todo lo que había sucedido en su relación con el pastor Russell. Muy convenientemente, parece que acá la señorita Ball la mandaron de viaje, la sacaron del país y la mandaron a Australia, pues para que no estuviera presente en la corte para dar su testimonio. Que era una mujer humilde, no tenía dinero ni siquiera para viajar a la esquina, pero la Watchtower sí tenía dinero porque el señor Russell era un hombre rico y la pudo pues seguramente mandarla de vacaciones a Australia para que no fuera a testificar en su contra, y persuadida por todo su grupo de seguidores del pastor Russell, que eran muchos, para que no lo perjudicara. Seguramente dijeron, toma el barco. En esa época pues estamos hablando de 1906, seguramente viajaban todo en barco, pues obvio, y las metieron en un barco y la mandaron a Australia muy lejos para que no apareciera por Pittsburgh. Y entonces todo lo que ustedes han visto en mi video del juicio, inclusive esa broma que hago del Russell con la mujer dentro del dormitorio, obviamente es algo que yo he inventado ahí, esta situación de la conversación, pero lo importante es que el hecho fue real, que él estuvo encerrado con una mujer, con la chica dentro, fue a tomar el pulso, y después también se encerró con la sirvienta, ¿no? Esto eso es verdad. El diálogo es lo que pudo haber ocurrido, podría haber ocurrido un diálogo de esa manera, ¿no?
cuando la señora Russell tocó la puerta varias veces porque el hombre estaba metido dentro del dormitorio de la mujer con llave, ¿no? Entonces hago una especie de una parodia ahí para que se rían un poco, pero lo que es importante es el hecho es real, que él fue, se metió al cuarto de la sirvienta y se cerró con llave, que también ingresaba al cuarto de la señorita Ball para agarrarle la pierna, perdón, tomarle el pulso. Entonces, solamente quería mostrarles que esto que he mostrado del juicio y ese interrogatorio que hace el juez está al pie de la letra conforme ocurrió en 1906 cuando se produjo el juicio y estuvieron presentes muchas personas en el tribunal, atestado de gente para escuchar qué tenía que decir la señora Russell de su pastorcito, que al final de cuentas no era tan santo como parecía cuando predicaba. Luz en la calle y tinieblas en su casa. Y eso pues bajó pues el prestigio del pastor Russell, además de todas sus trampitas con respecto a sus trigos milagrosos, juicio que interpuso Russell al diario Eagle por calumnia y lo perdió porque el diario Eagle pudo demostrar que el trigo efectivamente no era nada milagroso, no le quedó otra cosa que irse con la cola entre las piernas el pastorcito. Y como vemos acá este recorte periodístico que es original, donde se ve pues el recorte donde dice pues mujer besada por el pastor Russell en sus rodillas. Entonces, para que vean que este no es un invento de la Vasori, que ese video del juicio es tal como fue, las preguntas son tales como fueron, y que estuvo en el dormitorio encerrado también es una realidad, es una veracidad que se dice en este juicio cuando el juez le pregunta y la mujer, la esposa contesta que vio a su marido metido en el cuarto de la empleada con llave. Muchas gracias, amigos.